El amanecer traía una luz suave a través de las cortinas, despertando el pequeño pueblo que ella llamaba hogar. Sus días, que fluían entre el teclado y las risas de su hija, Maya, eran una danza que había perfeccionado con el tiempo. Pero Marjorie, su suegra, era una bailarina fuera de ritmo en esta danza, una presencia constante que oscurecía la melodía de su vida. ¿Otra vez estás en esa computadora? Marjorie resoplaba regularmente, mirando por encima del hombro de ella mientras trabajaba desde casa. Sí, es mi trabajo, Marjorie. Paga las facturas, respondía ella con paciencia, aunque la irritación burbujeaba justo debajo de la superficie. En mis tiempos, las madres se ocupaban de sus hijos, no de jugar a ser oficinistas, Marjorie replicaba con un tono que cortaba más que cualquier cuchillo de cocina. Ella exhalaba lentamente antes de responder. Los tiempos cambian, y yo estoy haciendo lo mejor para Maya. ¿No es eso lo más importante? Marjorie gruñía algo inaudible y se alejaba, dejando a ella con sus pensamientos y su planilla de Excel. La tensión entre ellas era como una cuerda de guitarra demasiado tensa, lista para romperse al más mínimo toque. La rutina diaria de ella se veía constantemente interrumpida por las intrusiones de Marjorie, cada interacción era un recordatorio de que su casa ya no era suya. La paciencia de ella se erosionaba como la costa ante el mar implacable de la crítica de Marjorie. Un día, la tensión alcanzó su punto de ruptura. «Eres una parásita, sal de aquí». Marjorie gritó después de tropezar con unos juguetes de Maya que estaban esparcidos por la sala. La declaración fue el golpe final, las palabras de Marjorie colgando en el aire como una sentencia. «Entendido», dijo ella con voz calmada, pero su mente ya estaba tomando decisiones definitivas. Lo que Marjorie no sabía era que la casa en la que se sentía con derecho a reinar ya no le pertenecía. El último deseo de su difunto suegro había sido que ella y Maya tuvieran un hogar seguro. Un secreto mantenido en silencio, ahora un poder en las manos de ella. Con cada insulto, Marjorie había cavado su propia tumba de aislamiento. Así, con una respuesta simple y un corazón determinado, ella inició el proceso que liberaría a su pequeña familia de la sombra de Marjorie. La venta de la casa fue rápida, la mudanza aún más. Y mientras empacaba sus recuerdos y esperanzas, ella sabía que cada caja marcaba el comienzo de una nueva vida, lejos del desdén que había teñido sus días. La partida fue un adiós silencioso, sin fanfarrias ni confrontaciones finales. Solo ella, Maya y una carretera abierta hacia el futuro. La luz del mediodía entraba por las ventanas del comedor, donde ella intentaba trabajar, pero su concentración era interrumpida constantemente por Marjorie, que parecía encontrar un peculiar placer en menospreciar cada aspecto de su vida. Trabajar desde casa, eso no es un trabajo real, ¿sabes? Marjorie decía con frecuencia, regando las plantas con más atención de la que alguna vez le había dado a las aspiraciones de ella. Ella, tecleando en su portátil, suspiraba internamente antes de responder. Marjorie, el trabajo es trabajo, lo haga en una oficina o aquí. Y estoy criando a Maya al mismo tiempo. ¿Criando? Parece más que la niñera está haciendo todo el trabajo, replicaba Marjorie, lanzando una mirada desaprobatoria hacia la puerta cerrada de la habitación de juegos. Ella apretaba los dientes, manteniendo la calma. La niñera está aquí para ayudarme, así puedo cumplir con mis responsabilidades laborales y ser una madre presente para mi hija. Tú misma podrías pasar más tiempo con Maya en lugar de criticar. Marjorie soltaba una carcajada cortante. Oh, querida, tengo cosas más importantes que hacer. Además, ¿cómo podría competir con una madre tan devota? La ironía no se perdía en ella. Marjorie, quien había movido sus pertenencias y su desdén hacia la casa de ella tras la muerte de su esposo, no mostraba signos de marcharse. Su temporalidad se había instalado con una permanencia abrumadora, y sus comentarios ásperos se habían convertido en el fondo constante de los días de ella. Mamá, porque la abuela siempre está enojada,
preguntó Maya una tarde mientras ella preparaba la cena y Marjorie observaba desde su trono autoimpuesto en la sala de estar. Ella se agachó al nivel de Maya, ofreciéndole una sonrisa que esperaba escondiera sus propias luchas. La abuela, ella solo ve el mundo de manera diferente, cariño. Pero lo importante es que nos tenemos la una a la otra, ¿verdad? Maya asintió, sus ojos brillantes y llenos de confianza en su madre. Sí, mamá. Te amo. Y yo a ti, mi pequeña, respondió ella, abrazándola con fuerza. Las palabras de Marjorie, que una vez más resonaron desde el salón, no pudieron atravesar el refugio de amor entre madre e hija. Esa niña necesita disciplina, no más abrazos y mimos. Ella se levantó, tomando la mano de Maya. Marjorie, la única disciplina que necesitamos aquí es aprender cuándo es el momento de hablar y cuándo es mejor quedarse callados. El resto de la tarde transcurrió con la usual danza de desprecios y respuestas meditadas de ella, pero dentro de ella, la decisión de cambiar su situación estaba tomando forma, concretándose con cada comentario hiriente y cada mirada despectiva de Marjorie. Ella sabía que no podía permitir que su hija creciera en una casa donde el amor materno era un segundo plano a la amargura de un corazón endurecido por el juicio y el dolor. Era tiempo de actuar, tiempo de reclamar su vida y la de Maya, y todo comenzaría con una llamada. Ella había soportado las tormentas de la mordacidad de Marjorie con la esperanza de que fueran pasajeras. Sin embargo, la mañana en que Marjorie la confrontó mientras ella trabajaba en su pequeño rincón improvisado de oficina, algo se quebró en el ambiente. Siempre aquí metida, tecleando sin parar. Eres una parásita, sal de aquí. Marjorie había estallado, cada palabra una daga afilada lanzada con precisión. Ella se giró, su expresión serena pese al torbellino interno. Entendido, Marjorie respondió con una simplicidad que ocultaba su triunfo interno. Tras la tempestad, ella contempló la casa, un legado inesperado de su suegro, quien, en un último acto de complicidad, había cambiado su testamento para dejarle a ella, y no a su esposa dominante, la totalidad de la propiedad. Marjorie, ajena a la verdad, había asumido que la casa le pertenecía por derecho. Pero ahora, la mesa había girado. Mamá, ¿por qué la abuela estaba gritando?, preguntó Maya, su rostro lleno de confusión. Ella se agachó, mirando a su hija con una mezcla de determinación y dulzura. A veces, la gente dice cosas que no significan, cariño. Pero lo importante es que nos vamos a mudar a un lugar solo para nosotras, explicó, ocultando la complejidad de la situación detrás de una sonrisa tranquilizadora. ¿Un lugar nuevo? ¿Podré pintar mi habitación? Los ojos de Maya se iluminaron con la posibilidad de un nuevo comienzo. Sí, del color que quieras, dijo ella, rindiéndose a la emoción de su hija. En los días siguientes, ella organizó en secreto la venta de la casa. Marjorie, ignorante del cambio de suerte, continuó con sus maneras despreciativas. Me alegrará el día en que finalmente empacarás tus cosas y te irás de aquí. Esta casa necesita una mujer de verdad al mando, Marjorie se jactaba un día, sin saber que sus palabras pronto se harían realidad de una manera que no esperaba. Pronto, Marjorie, respondía ella con una sonrisa cargada de un conocimiento secreto. Más pronto de lo que piensas. La venta fue un asunto discreto, ejecutado con la eficiencia y la discreción que la situación requería. Ella observó, casi con una sensación surrealista, mientras Marjorie recibía la noticia de que la casa había sido vendida y que su parte de la herencia era significativamente menor de lo esperado. La expresión de incredulidad en el rostro de Marjorie cuando se enteró de la venta era un cuadro que ella llevaría consigo, una representación perfecta de la justicia poética. Mentiras, tiene que ser un error. Marjorie balbuceaba, sus manos temblorosas sosteniendo el cheque que ella le había extendido. No hay error. Es todo lo que hay, ella decía, la fuerza de sus palabras igualando la firmeza de su resolución. Es hora de que ambas encontremos nuestro propio camino.
Con una maleta en una mano y la de Maya en la otra, ella cerró la puerta de la casa, dejando atrás un pasado cargado de desprecio y hacia un futuro de posibilidades. La mirada de Marjorie en el retrovisor era una mezcla de shock y desesperación, pero ella ya estaba mirando hacia adelante, al horizonte que prometía nuevos comienzos. Ella y Maya estaban listas para llenar sus días con una nueva melodía, una que solo ellas escribirían. La decisión de ella de vender la casa y mudarse había sido rápida, pero no impulsiva. Durante semanas, había planeado cada detalle en silencio, sabiendo que la libertad de su hija y la suya propia dependían de esta única acción decisiva. «¿Cuándo se lo dirás a Marjorie?», preguntó su amiga Clara durante una llamada nocturna, su voz baja por el secreto que compartían. «El día que nos vayamos». «No antes», dijo ella, su dedo trazando el borde de una caja de cartón. «No le daré la oportunidad de arruinar esto». ¿Y si se pone difícil? Clara conocía bien a Marjorie, la acritud de sus palabras, la dureza de su mirada. Ella cerró la caja con cinta adhesiva, su movimiento firme. Entonces, será la primera vez que se enfrente a las consecuencias de sus acciones sin que nadie la salve. El día de la mudanza, ella despertó a Maya temprano. «Hoy es nuestro gran día», le dijo, sonriendo ante la emoción soñolienta de su hija. Marjorie aún dormía cuando los hombres de la mudanza llegaron, sus pasos silenciosos mientras llevaban caja tras caja al camión. «Mamá, ¿está bien hacer esto así, a escondidas?», preguntó Maya, su pequeña mano en la de ella mientras miraban cómo su vida se empacaba en un camión. Ella se agachó para estar al nivel de su hija. «A veces, cariño, para empezar de nuevo, tenemos que dejar atrás las cosas que nos hacen daño, incluso si eso significa hacerlo en silencio». La casa estaba casi vacía cuando Marjorie finalmente apareció, confundida y enojada. «¿Qué está pasando aquí?», exigió saber, su voz elevándose por encima del murmullo de los trabajadores. «Nos vamos, Marjorie», dijo ella tranquilamente, enfrentando la tormenta con la serenidad del ojo del huracán. «¿Y mi casa? ¿Dónde iré?». La mascarada de Marjorie se había caído, revelando el pánico que generalmente estaba oculto detrás de su fachada de control. «La casa es mía», dijo ella, sosteniendo el testamento de su suegro. «Y la he vendido. Es hora de que ambas encontremos nuevos comienzos». Marjorie miró el documento, luego a ella, y finalmente a Maya. En su mirada, había un rastro de arrepentimiento, pero ella sabía que era tarde para arrepentimientos. «Mereces estar sola», dijo ella, no como una maldición, sino como una simple declaración de la verdad. «Como yo merecía ser feliz». Con Maya de la mano, ella cerró la puerta de la casa y se alejó sin mirar atrás. En la mirada de su hija, en su apretón de manos, ella encontró la confirmación de que había tomado la decisión correcta. Las ruedas del camión de mudanzas giraban, llevándolas hacia su nuevo destino, un lugar que sería un hogar en el verdadero sentido de la palabra, lleno de amor y libre de juicio. El día de la revelación y de la mudanza, Marjorie se despertó a una casa en un caos controlado, con los muebles desapareciendo uno por uno. En la sala ahora vacía, el aire parecía denso con la tensión de un acto final. «¿Qué has hecho, ella?». Marjorie se paró en el marco de la puerta, la incredulidad tejida a través de su voz usualmente aguda. Ella, con la espalda recta y la mirada clara, sostuvo la documentación legal con manos firmes. «He vendido la casa, Marjorie. He vendido la casa que mi suegro me dejó a mí y a Maya». «No puedes hacer eso. Es mi hogar». Marjorie avanzó, con las manos temblando al extenderlas hacia los papeles que ella sostenía fuera de su alcance. «Tu hogar», corrigió ella suavemente, «se basó en la falsa presunción de que te lo merecías. No era tuyo para reclamar». «¿Pero a dónde iré? ¿Qué haré?». Marjorie se hundió en el sofá, el último mueble que quedaba, su voz temblorosa. Ella se sentó frente a ella, la distancia entre las dos mujeres más que los meros metros físicos. «Eso es algo que tendrás que averiguar por ti misma».
Es hora de que ambas vivamos nuestras vidas separadas. Marjorie parecía menor de alguna manera, su figura imponente reducida a la de una mujer mayor y confundida. Siempre fuiste fría, ella. Incluso cuando traté de mostrarte cómo ser parte de esta familia. Lo que llamabas familia era dominación y desprecio, dijo ella, las palabras surgiendo de un lugar de años de dolor silenciado. Y no hay frío más penetrante que el que vivía en esta casa. Mira lo que me haces hacer, me estás expulsando de mi propia casa, Marjorie protestó, las lágrimas comenzando a formarse en sus ojos. Una casa que nunca fue realmente tuya para empezar, replicó ella, su voz firme, pero no sin compasión. Y no te estoy expulsando. Te estoy liberando, Marjorie. Liberándonos a ambas. Con un gesto final, ella entregó a Marjorie un cheque, su parte de la venta de la casa, significativamente menos de lo que Marjorie había esperado. Es suficiente para comenzar de nuevo, si eliges sabiamente, dijo ella. Marjorie miró el cheque, luego a ella, y por un breve momento, sus ojos se encontraron en un entendimiento silencioso. Ella se puso de pie, Maya a su lado, tomó la mano de su hija y caminó hacia la puerta. Adiós, Marjorie. La puerta se cerró detrás de ellas con un clic definitivo, y Marjorie quedó sola, envuelta en el silencio de una casa que ya no resonaba con las voces del pasado. Ella y Maya, juntas de la mano, se dirigieron hacia un futuro incierto pero prometedor, mientras Marjorie miraba el cheque en sus manos, una oportunidad para escribir un nuevo capítulo por su cuenta. La nueva vida de ella y Maya empezó en un apartamento modesto pero acogedor, un lugar donde las risas llenaban las habitaciones que poco a poco se convertían en un hogar. Mientras ella desempacaba una caja, Maya jugaba en el suelo con sus muñecas, inventando historias que resonaban con el sonido de nuevos comienzos. «Mamá, ¿estás contenta aquí?», Maya preguntó, su voz pequeña pero llena de esperanza. «Estoy más que contenta, cariño. Estoy en paz», ella respondió, colocando una foto de ellas dos en la estantería. El timbre del apartamento sonó, y ella se dirigió a la puerta. Era Clara, con su sonrisa de siempre y los brazos llenos de comida casera. «Sorpresa», exclamó Clara. «Pensé que podríamos celebrar tu primer día en el nuevo lugar». «Clara, eres un ángel», dijo ella, abrazando a su amiga. «Entra, por favor. Este lugar se siente más como un hogar con amigos como tú». Mientras Clara y ella compartían una cena en el nuevo comedor, Maya interrumpió. «Mamá, ¿la abuela vendrá a visitarnos aquí?». La pregunta de Maya colgó en el aire, y Clara miró a ella, preguntándose cómo respondería. Ella se inclinó hacia Maya. «Tal vez algún día, si ella quiere. Pero ahora somos solo tú y yo, y eso está bien», dijo, su tono tan seguro como la decisión que había tomado semanas atrás. Esa noche, después de que Clara se marchó y Maya se durmió, ella se sentó en su nuevo balcón, mirando las estrellas. Su teléfono vibró, era un mensaje de su abogado. Marjorie había intentado disputar la venta de la casa, pero había fracasado. Sonriendo para sí misma, ella escribió una respuesta. «Gracias por mantenerme informada. Puede proceder con el caso según lo planeado». El mensaje de su abogado llegó de nuevo. Marjorie finalmente aceptó la situación. Parece que está buscando un lugar más pequeño, más manejable. Ella respiró hondo, dejando que la brisa nocturna llevara cualquier remanente de tensión. Marjorie había perdido, no solo su hogar sino también la influencia sobre la vida de ella y Maya. Y ella, mientras miraba a su hija dormida en su nueva habitación, supo que había ganado mucho más que una disputa legal, había recuperado su vida y había asegurado un futuro lleno de posibilidades para su hija. No había alegría en la desgracia de Marjorie, pero había una profunda satisfacción en haber tomado el control de su destino. Con la última carcajada resonando silenciosamente en su corazón, ella se prometió a sí misma que, a partir de ahora, cada risa y cada alegría serían genuinas, nacidas del amor inquebrantable entre ella y su hija.
La casa de Julia era conocida en su barrio como el bungalow de los girasoles por los altos girasoles que crecían alegremente junto a la verja blanca. Era una casa de ladrillo rojo, con un porche acogedor y campanillas de viento que cantaban con cada brisa. Allí vivía su madre, una viuda que había conservado la casa con el mismo amor con el que había cuidado a su familia. Una tarde, Julia estaba en la cocina preparando té para ambas cuando Tom entró. «Julia, necesitamos hablar sobre mi hermana, Lisa», dijo, evitando su mirada. Julia, con una sonrisa aún en sus labios, se volvió hacia él. «¿Qué pasa con Lisa? ¿Está bien?» Tom frunció el ceño, su usual carisma estaba ausente. «No, no está bien. Ha perdido su apartamento. Necesita un lugar donde quedarse, y creo que el bungalow sería perfecto». El corazón de Julia se hundió. «¿Quieres decir la casa de mi madre?» «Tom, ella ha vivido allí toda su vida». Tom la cortó con un gesto de su mano. «Sé lo que estoy diciendo, Julia. Es práctico. Es temporal». Julia dejó la tetera en la estufa, el vapor subiendo entre ellos como una barrera. «Tom, no puedes estar hablando en serio. ¿Y dónde se supone que vivirá mamá?» «Podemos encontrarle un lugar», dijo Tom con un tono que pretendía ser reconfortante pero que resonaba con una decisión ya tomada. Julia se apoyó contra el mostrador, su mente girando. «¿Y si no estoy de acuerdo, qué? ¿Es esto una amenaza?» «No es una amenaza, es la realidad. Si no te gusta, Julia, podemos terminar con nuestro matrimonio», dijo Tom, su voz baja pero firme. «¿Estás dispuesto a terminar nuestro matrimonio por esto?» Julia preguntó, su voz apenas un susurro mientras absorbía la enormidad de sus palabras. «Sí», dijo él simplemente. Julia se quedó mirándolo, la revelación de su amenaza marcando el inicio de una guerra que ella nunca quiso luchar. Sin embargo, en su silencio, una determinación se encendió, una llama que no se apagaría hasta que la casa y la seguridad de su madre estuvieran aseguradas. En ese momento, el bungalow de los girasoles se convirtió en mucho más que una casa, se convirtió en la línea de batalla de su corazón. Julia, todavía en la cocina después del tenso intercambio con Tom, escuchaba los sonidos tranquilos del vecindario y luchaba por asimilar la situación. La idea de desalojar a su madre era impensable. Su madre entró en la cocina, distraída al principio por sus propios pensamientos. «¿Está todo bien, querida? Pareces preocupada». Julia intentó sonreír. «Es Tom. Quiere que Lisa se mude aquí, al bungalow». La madre de Julia palideció. «¿Y qué hay de mí?» Él sugirió que podríamos encontrar otro lugar para ti», Julia dijo con cuidado, su estómago revuelto ante la idea. «Eso es absurdo. Esta es mi casa, el lugar donde tu padre y yo construimos nuestra vida», dijo su madre, su voz temblorosa pero firme. «Lo sé, mamá. No dejaré que eso suceda», Julia le aseguró, pero el miedo anidaba en su pecho. Más tarde, Tom llegó a casa temprano, su rostro era una máscara de determinación. Julia lo enfrentó en la sala de estar, donde las fotografías de familia ofrecían un mudo testigo a su discordia. «Tom, no puedes simplemente desplazar a mi madre. Es inhumano», dijo Julia, sus manos apretadas a los costados. «Es la única opción, Julia». «Lisa no tiene a dónde ir», Tom replicó, evitando sus ojos. «Siempre hay opciones. Podemos ayudar a Lisa a encontrar un apartamento, algo temporal hasta que mejore su situación», Julia argumentó. «Ya he tomado mi decisión. Si no estás de acuerdo, entonces tal vez deberíamos repensar nuestro matrimonio», dijo Tom con frialdad. Julia se quedó en shock ante la facilidad con la que hablaba de terminar su matrimonio. «¿Me estás amenazando con divorcio si no accedo a tus demandas?» «Es una realidad que podríamos enfrentar», dijo Tom, su voz implacable. Julia tomó aire, sintiendo la habitación girar a su alrededor. «Si esa es tu decisión», comenzó, pero Tom la interrumpió. «Es tu decisión, Julia.
Yo ya he elegido, dijo, dándole la espalda para irse a otra habitación. Julia se sentó en el sofá, el lugar donde había compartido tantos momentos de ternura con Tom. Ahora, esas memorias parecían pertenecer a otra vida. Una decisión pesaba sobre ella, una elección entre su matrimonio y su madre. Con un suspiro profundo, Julia entendió que había sido empujada a un rincón, pero no era una sin salida. Tom no sabía que Julia tenía la misma firmeza que su madre, la misma que había mantenido el bungalow en la familia durante generaciones. Y con esa firmeza, nació la determinación de Julia de defender lo que sabía que era correcto. Después de la declaración de Tom, Julia se encontró atrapada en una encrucijada de lealtades divididas y decisiones difíciles. La casa de su infancia, donde cada rincón contaba una historia y cada tablón del suelo retenía ecos de risas familiares, no era simplemente un activo, era un santuario de recuerdos y amor. Esa noche, mientras Tom dormía, Julia se sentó a la mesa de la cocina, la luna proyectando sombras sobre los documentos legales que había recopilado. Su mano temblaba ligeramente al sostener la pluma sobre el papel. ¿Qué estás haciendo despierta a estas horas, Julia?, preguntó su madre, entrando en la cocina con una bata de baño desgastada por el uso. Julia miró a su madre, los ojos cargados de una mezcla de determinación y miedo. Estoy escribiendo una carta a un abogado, mamá. Voy a luchar por esta casa, por ti. La madre de Julia se acercó, apoyando una mano sobre el hombro de su hija. ¿Pero y tu matrimonio? Tom, él es tu esposo. Lo sé, respondió Julia, con la voz entrecortada. Pero él no es el hombre con el que me casé si puede amenazar con desalojarte para acomodar a Lisa. Su madre suspiró, sentándose frente a ella. No quiero ser la causa de tu dolor. Y tú nunca podrías serlo, afirmó Julia, tomando las manos de su madre entre las suyas. Este dolor, esta situación, es obra de Tom y sus amenazas. ¿Y si él sigue adelante con el divorcio? La preocupación en la voz de su madre era palpable. Julia tragó saliva, luchando contra la ola de emociones. Entonces tal vez eso sea lo mejor. Si él no puede respetar a mi familia, nuestra familia, no sé si hay mucho matrimonio que salvar. Las palabras colgaban en el aire, pesadas y finales. La madre de Julia sintió con tristeza, entendiendo la gravedad de la situación. Estoy contigo, Julia. No importa lo que pase, dijo su madre, y en ese momento, Julia sintió una oleada de fuerza. Ella no estaba sola. Al amanecer, Julia había hecho su elección. Cuando Tom se despertó y bajó para desayunar, encontró la carta que Julia había dejado sobre la mesa. ¿Qué es esto?, preguntó, su ceño fruncido. Es mi decisión, Tom, dijo Julia, parándose frente a él con una calma recién hallada. No voy a dejar que eches a mi madre de su casa. ¿Así que estás eligiendo a tu madre sobre nuestro matrimonio? Tom desgarró la carta en pedazos, una metáfora perfecta para el estado de su relación. Estoy eligiendo el respeto y la dignidad. Si no puedes ofrecerme eso, entonces sí, estoy eligiendo a mi madre, dijo Julia, las palabras llenas de una resolución inquebrantable. Tom se quedó en silencio, la ira y la frustración claras en su expresión. Pero para Julia, la conversación había terminado. Ella había advertido a Tom, y ahora él enfrentaría las consecuencias de su propia intransigencia. Con su decisión tomada, Julia se sintió liberada de una cadena que no sabía que la retenía. Su camino no sería fácil, pero al menos ahora sabía que sería el suyo, uno elegido por amor y no por miedo. La mañana en la que Julia había decidido tomar cartas en el asunto amaneció fría y gris, como si el cielo mismo estuviera sopesando la gravedad de su resolución. Julia ya había dejado la carta en la mesa para Tom y se había retirado a la sala para contemplar los siguientes pasos, cuando él entró a la cocina. Los sonidos de Tom desgarrando el papel la alcanzaron, llevando consigo el peso de un futuro incierto. No tardó en encontrarla, con los pedazos de la carta en mano. ¿Esto es en serio, Julia? ¿Un abogado?
Su tono era una mezcla de incredulidad y enfado. Completamente en serio, Tom, respondió ella, sin apartar la mirada de la ventana. No voy a permitir que eches a mi madre de su casa, de nuestra casa. Ella también es mi familia, ¿sabes? Esto es por Lisa, replicó Tom, pero sus palabras sonaban vacías en el espacio amplio y silencioso. Lisa tiene opciones, mamá no. No a esta edad. Julia se giró para enfrentarlo, su semblante era el de una mujer que había llegado a su límite. Tom dejó caer los fragmentos de papel sobre una mesa auxiliar y dio unos pasos hacia ella. Estás exagerando. Simplemente no ves la realidad de la situación. Lisa está sola y necesita ayuda. Y mamá tiene una sola casa y necesita respeto, interrumpió Julia. Y si eso significa protegerla de ti, entonces así será. Hubo un momento de silencio. Tom parecía buscar en el rostro de Julia algún signo de vacilación, pero no encontró nada. Si sigues adelante con esto, si te pones en contacto con ese abogado, esto cambiará todo entre nosotros, Julia. ¿Estás lista para eso?, preguntó él, con una última esperanza de disuasión. Ya ha cambiado, Tom. Cuando decidiste que el bienestar de Lisa era más importante que el de mi madre y nuestro matrimonio, ya cambió todo, dijo Julia, sus ojos brillaban no con lágrimas, sino con la firmeza de su decisión. Tom se quedó callado, la realidad de las palabras de Julia asentándose sobre él como una losa pesada. Sin nada más que decir, salió de la sala, dejando a Julia sola con sus pensamientos y su resolución intacta. Esa misma tarde, Julia marcó el número que había investigado la noche anterior. Hola, me llamo Julia, y me gustaría hablar con un abogado sobre cómo proteger legalmente la propiedad de mi madre. La voz al otro lado de la línea era cálida y profesional. Por supuesto, Julia. Podemos ayudarte con eso. ¿Cuándo te gustaría concertar una cita? Lo antes posible, dijo Julia, y al colgar, sintió que había cruzado un umbral invisible. No había vuelta atrás, y en su corazón, sabía que había tomado la decisión correcta. Por primera vez en mucho tiempo, se sentía dueña de su destino, una sensación tanto aterradora como liberadora. La lucha que se avecinaba no sería fácil, pero estaba motivada por el amor a su madre y la convicción de que estaba haciendo lo correcto. Y con esa convicción, Julia sabía que podría enfrentar cualquier cosa. Julia había tomado una decisión firme y con la llamada al abogado finalizada, sintió un peso levantarse de sus hombros, aunque era plenamente consciente de la carga emocional que todavía tenía que soportar. En los días siguientes, se preparó para lo inevitable, asegurándose de que su madre no estuviera presente cuando se encontrara con Tom para hablar de su decisión. ¿Dónde está mamá?, preguntó Tom, al ver que la casa estaba inusualmente tranquila. He enviado a mamá a pasar el día con la tía Linda. Necesitábamos espacio para hablar, dijo Julia, encontrándolo en el salón donde tantas veces habían compartido alegrías y planes para el futuro. Tom se sentó, sus ojos revelaban una mezcla de preocupación y frustración. ¿Así que, vas a hacerlo? ¿Vas a sacar a mi hermana a la calle? Esto no es sobre Lisa, esto es sobre respeto y sobre hacer lo correcto, Julia replicó, tomando asiento frente a él. Tom se pasó una mano por el cabello, claramente agitado. ¿Y nuestra familia? ¿Nuestro matrimonio no significa nada para ti? Julia respiró hondo, buscando mantener la calma a pesar de la tormenta emocional que se agitaba en su interior. Significa todo para mí, pero no puedo estar en un matrimonio donde se me pide que elija entre mi esposo y mi madre. Donde se me amenaza con el divorcio por querer hacer lo correcto. ¿Y qué hay de lo correcto por mi familia? ¿Por Lisa? Tom insistió, su voz creciendo más fuerte. Lisa siempre será tu familia, pero mi madre es vulnerable y este es su hogar, dijo Julia, su tono firme y seguro. Y amenazar con el divorcio, eso fue demasiado lejos, Tom. Tom miró hacia el suelo, su conflicto interno evidente. ¿Y si encontramos otra solución para Lisa? Julia negó con la cabeza.
ya es demasiado tarde para eso. Ya has mostrado tus verdaderas intenciones. Y yo, ya hice mis movimientos. ¿Qué quieres decir? Tom levantó la vista, confundido. Julia se levantó y fue a buscar los documentos que había dejado en el escritorio. Volviendo a la sala, los colocó frente a Tom. He solicitado el divorcio, Tom. Él recorrió los papeles con la vista, su rostro palideciendo conforme la realidad de la situación se asentaba. ¿Así que esto es el fin para nosotros? Julia asintió, sintiendo una mezcla de pena y alivio. No puedo estar casada con alguien que no entiende la importancia de la compasión y el compromiso. Tom se quedó sentado, inmóvil, mientras Julia se dirigía a la puerta. ¿A dónde vas?, preguntó con voz débil. A estar con mi madre, respondió Julia. Ella necesita saber que está segura, que su casa sigue siendo suya. Cerrando la puerta detrás de sí, Julia sintió que el capítulo que cerraba detrás de ella era doloroso, pero necesario. Caminando bajo el cielo amplio y abierto, supo que había elegido el camino correcto, uno pavimentado con dificultades, pero también con la esperanza de días más felices y honestos. Ella había luchado por su madre, por su hogar y, en última instancia, por su propia dignidad. Y mientras caminaba hacia el calor de la casa de su infancia, sabía que, al final, estaba caminando hacia la libertad. Después de la confrontación final con Tom, Julia se encontraba en el jardín del bungalow, el aire fresco de la tarde acariciaba su rostro, que aún llevaba rastros de la tensión de los últimos días. Su madre, aliviada y confundida, se unió a ella, con 2 tazas de té en las manos. Julia, ¿estás segura de que esto está bien? No quería ser una carga. Comenzó su madre, la preocupación evidente en su voz. Julia tomó la taza de té, dejando que el calor se transfiriera a sus manos. Mamá, nunca has sido una carga. Y nunca dejaré que nadie, ni siquiera Tom, te trate como tal, afirmó con una suavidad que contrastaba con la firmeza de sus palabras. Pero un divorcio, Julia, eso es un precio tan alto a pagar, su madre dijo, la tristeza tejiéndose entre las palabras. La mirada de Julia era distante, pero llena de una nueva determinación. Algunas cosas tienen un valor que no se puede medir, y tu bienestar y felicidad son algunas de ellas. Un silencio se extendió entre ellas, lleno de palabras no dichas y emociones que flotaban en el aire como las hojas en el viento. La madre de Julia colocó una mano sobre la de su hija. ¿Y tú, Julia? ¿Qué pasará contigo ahora?, preguntó su madre, su mirada cargada de una mezcla de miedo y admiración por la fortaleza de su hija. Julia observó cómo las sombras se alargaban sobre el césped, el atardecer tiñendo el cielo de colores suaves. Voy a estar bien, mamá. Tom y yo, nosotros no hemos estado bien desde hace tiempo. Ahora, es tiempo de cerrar ese capítulo. La madre de Julia asintió, sabiendo que su hija había tomado la decisión más difícil de todas por amor. ¿Y Lisa? Empezó, pero Julia la interrumpió suavemente. Lisa encontrará su camino, como todos nosotros. Y Tom, él también tendrá que encontrar el suyo, dijo Julia, una tristeza pasajera cruzando su rostro. El sonido de un coche estacionándose frente a la casa las alertó, y Julia se puso de pie, reconociendo el sonido del motor de Tom. Era el momento de enfrentar lo que había comenzado. Tom se acercó a ellas, un hombre derrotado por su propio egoísmo. Julia, lo siento, fue todo lo que dijo, su voz apenas un susurro. Julia lo miró a los ojos, buscando algún rastro del hombre con el que se había casado. Es tarde, Tom. Pero espero que encuentres la paz. Y con esas palabras, Julia dejó a Tom en el jardín, su figura solitaria contra el crepúsculo. No había triunfo en su corazón, solo la tranquila aceptación de que había protegido a su madre y a sí misma. Ese jardín, testigo de tantos veranos e inviernos, ahora era testigo de su nueva vida. La vida que Julia había elegido no era la más fácil, pero era auténtica.
Y mientras la noche caía sobre el bungalow de los girasoles, Julia supo que, a pesar de todo, se levantaría cada mañana con la certeza de que había hecho lo correcto. Su victoria no era solo una casa, era su libertad y la afirmación de que la dignidad y el